Muy buenas cerveceros, ¿cómo están? Acá Juan Ignacio, quien les habla, el Brewmaster de No Soy Normal Cervecería, desde Buenos Aires, en Argentina. Hoy vamos a estar hablando de un tema que me interesa muchísimo, que es cómo convertirse de cervecero casero en emprendedor cervecero. Bueno, voy a tratar de ser conciso en lo que diga porque este video va a tender a ser bastante largo porque hay mucho de lo que hablar. Muchísima gente nos pregunta cómo es el negocio, si es rentable, si es fácil, si es difícil, etc. Hay mucha gente que hace cerveza, que le gusta el proceso y que a quien no le gustaría vivir de un hobby, ¿no? Está bueno y entonces es normal que haya mucha gente queriendo entrar en el negocio. Entonces voy a empezar por decirles que sí, el negocio es rentable, es muy rentable. En general, cualquier negocio de producción en el que uno tome materia prima y la convierta en un producto final es un negocio que tiene buen margen, ¿sí? Entonces es un negocio rentable si esa es la pregunta que se están haciendo. ¿Qué tan rentable es? Bueno, obviamente ahí ya depende de la cerveza que hagan ustedes y a qué precio logren colocarla en el mercado. También va a depender un poco de su estrategia, ¿sí? De cuánta materia prima compren, en qué cantidad, a qué proveedores, qué tanto se muevan ustedes para buscar nuevos proveedores más baratos, etc. Pero la conclusión es que sí, es en general un negocio rentable. ¿Puedo hacer poca cerveza y vivir de hacer poca cerveza? En general la respuesta es no. Debe haber excepciones seguramente dando vueltas de cervecerías que pueden vender su producto muy caro y con poca cantidad mantienen un negocio rentable. Pero en general la cerveza es un negocio de volumen, ¿sí? Hay que producir cierta cantidad de volumen. Todo depende, qué cantidad depende un poco, de los gastos que tengan ustedes en su negocio en particular. Pero sí tienen que pagar un alquiler, los servicios, supónganse que pagan por lo menos un empleado, entonces ya ahí tienen un piso que menos que eso no pueden ganar, ¿sí? Probablemente tengan una cantidad de litros que va a ser su break-even, se le dice que es la cantidad mínima que tienen que vender para poder mantenerse a flote, digamos. Y esa cantidad suele no ser una cantidad baja. Digamos, es una cantidad que no se puede producir en una olla de 20 litros en la cocina de su casa. A veces para algunos serán 500 litros, para otros serán 1000, para otros serán 5000, depende ya la estructura de la cervecería en sí misma. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco del tema del negocio en sí mismo. Antes que nada, les quiero contar un poco a qué me dedico yo para que por lo menos inspirarles un poco más de confianza en lo que estoy diciendo. Mi principal negocio es la cerveza, pero me encantan los negocios y me gusta mucho emprender y también hago algunas otras cosas. No solo fabrico, sino que además me dedico a dar consultoría en temas relacionados con cerveza o con la ingeniería de una fábrica, ¿sí? La ingeniería cervecera. Ahora estamos trabajando con los chicos de Belcaf a full para armar la nueva fábrica. También hace muy poco arrancamos a dar cursos de fabricación porque estamos convencidos de que la forma de que nos vaya mejor a todos es que mucha gente aprenda a hacer cerveza. Eso contagia al entorno de esa persona para que empiece a consumir cerveza artesanal y como todos sabemos de la cerveza artesanal no se vuelve. Entonces incluimos ese negocio también en nuestras cervecerías. También soy socio en otros pequeños negocios, en un negocio relacionado a la mueblería, en otro relacionado a la gastronomía, más precisamente a la pastelería. También soy socio en otro negocio relacionado al turismo, específicamente a la pesca deportiva. Y también no soy socio, pero ayudo a un par de amigos y familiares en otros negocios y si bien no soy parte legalmente, estoy metido en esos negocios. Yo vengo del palo de la ingeniería en sistemas y de la ingeniería electrónica, así que me gusta también esa parte y tenemos con un amigo un proyecto de desarrollo de software relacionado a
al análisis de señales, que en este momento es más un hobby que un emprendimiento. Y también me gusta mucho la parte de finanzas, así que tengo con otros compañeros y con mi pareja un pequeño emprendimiento relacionado a inversiones bursátiles y operaciones en la bolsa de valores. Así que bueno, soy bastante inquieto, les quería contar como para que sepan que no estoy hablando sin saber nada de nada. Así, por lo menos un poco de experiencia en algunos temas tengo. No te digo que soy el super empresario, pero me gusta mucho emprender, y me gusta también alentar a otras personas a que emprendan. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco del tema del negocio de la cerveza. Lo que nos suele costar mucho a los cerveceros al principio es aceptar que hacer un negocio con la fabricación de cerveza implica muchísimo más que solo fabricarla. Nosotros estamos acostumbrados a producirla, nos concentramos en la producción, en que salga bien, en que salga el sabor, en los insumos, en el proceso, en que no se contamine, y eso no es suficiente para crear un negocio, ¿sí? No es suficiente en lo absoluto. El negocio tiene muchísimas partes, y muchas de las partes son tanto o más importantes que la producción en sí mismas. En particular, me gustaría hablarles un poco del tema de las ventas, ¿sí? Un emprendimiento necesita que se le dé empuje desde el lado de las ventas. Entonces uno puede tener una cerveza que es espectacular, pero no sabe venderla y el emprendimiento no funciona. Y por el otro lado, uno puede tener una cerveza mediocre, pero sabe venderla, sabe colocarla, y ese emprendimiento sí funciona. Así de importante son las ventas, ¿sí? Los que son cerveceros y están en el ambiente, los que fabrican en su casa, seguramente conocen un montón de marcas que las prueban en muchos lugares, y las cervezas son bastante flojas, y sin embargo están en todos lados y producen decenas de miles de litros, y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque saben venderlas, ¿sí? Se saben vender. Uno tiene que aprender a venderse, ¿sí? Esa parte es muy importante, y la forma de aprender a vender es vendiendo. Así que hay que salir y hay que vender. A muchas personas les molesta mucho vender porque a veces está relacionado con el rechazo. Yo voy, te ofrezco algo y vos me lo rechazás. Voy a otro lugar, lo ofrezco y me rechazan. Voy a otro lugar, lo ofrezco y me rechazan. Y a veces se vuelve difícil lidiar con ese rechazo, ¿sí? Bueno, hay que aceptarlo y hay que tomarlo como algo natural. La otra persona no nos está rechazando a nosotros, está rechazando un producto en particular en un momento en particular. A medida que vayamos intentando, se va mejorando en la estrategia de ventas y cada vez es más fácil, ¿sí? Por supuesto, tener un buen producto de calidad ayuda un montón. Hay productos que se venden solos, como se dice a veces, ¿sí? Pero la parte de ventas tiene que estar cubierta. Tiene que haber, en lo posible, si hay dos socios, tiene que haber uno dedicado a vender, ¿sí? A la parte comercial. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Por otro lado, también el negocio tiene otras partes que hoy en día son muy importantes, ¿sí? Como el marketing o la estrategia o las redes sociales, ¿sí? El mundo hoy funciona así. El marketing es muy importante porque es la cara, digamos, de tu empresa o de tu emprendimiento, y las redes sociales hoy son la forma de comunicarle más eficientemente a las personas ese marketing, esa cara de tu empresa. Y la realidad es que las redes sociales están accesibles para cualquier persona con costo cero desde cualquier dispositivo móvil. Entonces es muy fácil usar las redes sociales para vender. Por lo tanto, nuestra competencia posiblemente va a usar las redes sociales para vender, y si nosotros no aprendemos a hacerlo, vamos a estar en desventaja. Entonces, sí o sí, hay que aprender, hay que dedicarle tiempo, y es una parte muy importante, ¿sí? Entonces, la lección número 1 sería que, si bien nosotros somos cerveceros y nos gusta fabricar, cuando vayamos a hacer nuestro negocio, el negocio no solo va a ser fabricar, va a ser vender, va a ser pensar estrategias, marketing, va a ser usar redes sociales, y todas esas tareas son importantes. Si nosotros en nuestra cabeza no entendemos que esas tareas son importantes, no le vamos a dar prioridad
En el día a día no le vamos a dedicar tiempo y nos vamos a enfocar solo en lo que nos gusta, que es cocinar, y eso posiblemente en algún momento le va a producir daño al emprendimiento. Esto me lleva a pensar un poco en la identidad que tiene una marca, ¿sí? La identidad de una marca es preguntarse uno, ¿quién soy yo en la marca esta? Soy cervecero. Bueno, ¿quién soy yo como cervecero? Una vez que la identidad está bien definida, el resto de las cosas es bastante lógico. Por ejemplo, nosotros teníamos una marca y había algunas cervezas que no podíamos hacer en esa marca porque eran muy caras de producir y eran estilos que no podíamos hacer todo el tiempo porque algunos iban con fruta, otros iban con especias que no se conseguían siempre. Entonces, en la marca que ya teníamos productos fijos y teníamos bares comprometidos, digamos, que nos compraban siempre esos productos, entonces no iban a aceptar que sean rotativos los productos. Entonces nosotros sentíamos que nos faltaba algo. Entonces decidimos hacer una nueva marca. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué queremos hacer una nueva marca? ¿Quiénes somos en esa nueva marca? ¿Qué queremos hacer? Y queríamos hacer cervezas raras y no hacer estilos fijos. Entonces iba a ser una marca rara. Y de ahí salió el nombre de la marca, que es No Soy Normal. Y una vez que tuvimos clara esa identidad, después el resto es todo más fácil, ¿sí? A la hora de elegir un logo, el logo no tenía que ser normal, tenía que ser medio extraño. A la hora de elegir los estilos, y los estilos tienen que estar alineados con esa identidad. A la hora de elegir una etiqueta, y la etiqueta tiene que estar también alineada con esa identidad. Y a la hora de intentar incorporar empleados a esta nueva marca, y bueno, vamos a intentar que la gente que se incorpore esté también su personalidad alineada con lo que somos nosotros en esta marca, ¿sí? Que sean personas creativas, que sean personas inquietas, que no se conformen con hacer una sola cosa, un solo estilo. Ese tipo de cosas está bueno, y una vez que uno tiene una identidad es mucho más fácil todo el desarrollo posterior de la marca, y eso lleva a que sea más fácil el marketing en las redes sociales, ¿sí? Entonces la identidad para mí es algo también a tener en cuenta y es muy importante. Otra cosa que es muy importante también, creo yo, es aprender a delegar las tareas que se pueden delegar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos más seguros si hacemos las cosas nosotros mismos. Y la contracara de eso es que nos sentimos inseguros si no las hacemos nosotros. O sea, nos da miedo soltar esa actividad porque creemos que las otras personas las van a hacer mal. Y acá entra un tema muy importante, que son las creencias. Las creencias. Cuando nosotros tenemos una creencia en nuestra cabeza, el cerebro lo que hace es buscar cosas que afirmen esa creencia y tratar de desestimar las cosas que van en contra de esa creencia. Entonces, si yo creo que tal político es un maestro, es un genio, entonces voy a tender a ver todas las evidencias que me muestren que ese tipo es muy capaz, que es un genio, que sabe cómo manejar las cosas, y todo lo que me muestre que esa persona es corrupta o no hace bien las cosas o se equivoca o lo que sea, lo voy a desestimar. Voy a decir, no, esto lo están inventando, es un invento los medios, esto es la contra, ¿sí? Entonces eso seguramente les suena a mucho. Así funciona la mente con las creencias que están muy instaladas. Entonces, si uno tiene muy instalada la creencia de que no puede delegar porque es uno el único que hace bien las cosas, el día que deleguen van a tender a ver esa creencia, van a tender a ver cosas que justifiquen lo que uno cree. Entonces, a la primera cosa mal que hagan tus empleados, uno va a decir, ¿ves que no tenía que dejarlos? Yo sabía que no podía delegarle esto a nadie porque Bueno, así funciona lamentablemente, o para bien o para mal, no sé, el tema de las creencias. Y mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un negocio, si bien es muy importante, en este caso la parte de producción, también son importantes otras cosas. En particular, una vez que el negocio funciona, es muy importante la estrategia. Y la estrategia,
en general está bueno que la maneje la persona que mejor conoce el negocio. Y en general la persona que mejor conoce el negocio es la persona que lo armó, la que hizo el proyecto, la que estuvo desde el principio, la que se rompió el lomo aprendiendo, estudiando, la que armó el equipo, la que cocinó, la que hizo todo, digamos. El cervecero que arrancó en la fábrica y la armó y hizo todo, esa persona generalmente conoce el negocio. Por otro lado, uno puede conseguir a alguien que sea un buen cocinero y enseñarle y que cocine. Uno puede conseguir un buen vendedor y que salga a vender. Uno puede conseguir un buen contador que administre la parte contable. Pero una persona que conozca un negocio en esa profundidad es muy difícil de conseguir. Entonces hay que plantearse esto. Por ejemplo, ¿es peligroso que yo me aleje de la parte productiva y que la cerveza no salga exactamente como salía? ¿O es más peligroso que yo no esté en la parte estratégica y eso haga que en algún momento el emprendimiento colapse y nos fundamos? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cuál decisión está más alineada con nuestros intereses a largo plazo? Obviamente, cuando uno tiene un emprendimiento, uno quiere que el emprendimiento siga funcionando. Y si yo quiero que el emprendimiento siga funcionando, lo más lógico es que tenga una visión global del mercado y de mi emprendimiento y de cómo viene funcionando y de cómo van a seguir sucediendo las cosas. Entonces, si yo estoy 24/7 pensando en la producción y sin delegársela a nadie, porque creo que nadie la va a hacer bien, eso me va a sacar espacio mental para ocuparme del tema de la estrategia, que también es muy, muy importante, fundamental en una empresa. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Hay que aprender a delegar las cosas que se pueden delegar, y en general, cuando se delega correctamente, es muy beneficioso para el emprendimiento. Y ya que hablé de creencias y del miedo que nos da a veces soltar el control, voy a hablar un poco del tema de las creencias y los miedos, ¿sí? Los miedos y las inseguridades generalmente surgen cuando percibimos una amenaza, y a veces esa amenaza está muy relacionada a nuestras creencias. Nosotros creemos que algo es peligroso, entonces cuando eso ocurre sentimos miedo, ansiedad, sentimos frustración quizás. Por eso, como les decía, si yo creo que hay cierta parte del proceso que la tengo que hacer sí o sí yo y que no la puedo delegar a nadie porque todos la van a hacer mal, entonces el día que la tenga que delegar, eso me va a disparar una alarma, voy a sentir miedo, preocupación, me voy a sentir inseguro y voy a tender a ver todo lo que indique que tengo razón. Y acá viene un tema muy importante a la hora de meterse en este mundo de ser emprendedor, que es cuestionarse un poco las creencias que uno tiene, ¿sí? Las creencias que nosotros tenemos en general, por lo menos la que tengo yo o la mayoría de las personas de clase media, son muy distintas a las que tienen otros sectores de la sociedad, ¿sí? La razón por las que esas creencias son diferentes es porque vienen de diferentes círculos. Entonces yo tengo ciertas creencias porque me las enseñaron mis padres de chico, porque me las enseñaron mis maestros. A su vez, mis maestros se movían en ciertos círculos similares a los círculos en los que se movían mis padres. Entonces ellos heredaron de alguna forma ciertas creencias de ese lugar. Muchos de ellos, o la mayoría seguramente, no eran emprendedores. Entonces, a la hora de nosotros meternos en este mundo, tiene mucho sentido que muchas de esas creencias no representen correctamente la realidad de este mundo de emprender, ¿sí? Entonces hay que aprender a dejar algunas creencias atrás, ¿sí? Esa es la forma para mí de sobrellevar emocionalmente, de forma emocionalmente sana, un proyecto, un emprendimiento, una empresa, ¿sí? Porque en un principio es muy posible que muchas de nuestras creencias se pongan en jaque y eso nos va a producir mucho estrés, mucha ansiedad, y eso obviamente nunca es beneficioso para nadie. Así que ojo con las creencias, ¿sí? Hay que aprender a
aceptar que no están correctas siempre, que no siempre representan a la realidad como es. Hay que aprender a aceptar que no siempre están alineadas con nuestros intereses a largo plazo, ¿sí? Quizás en algún momento lo estuvieron y hoy ya no lo están. Quizás cosas que antes nos parecían horribles o muy mal, ahora ya no nos parecen tan mal. Es normal que las cosas cambien. En general las cosas cambian, así que hay que tratar de no hacer mucho drama por eso, y con humildad aceptar que estábamos equivocados o que hay creencias que son más saludables o mejores para nosotros. Y todo esto me lleva al siguiente punto, que es el fracaso, ¿sí? Y las creencias que hay alrededor del fracaso. El fracaso es una parte muy importante de cualquier emprendimiento o de cualquier persona que quiera convertirse en emprendedor. Es inevitable fracasar en algo tan complejo, ¿sí? Hay que tirarse a la pileta y fracasar, no queda otra, ¿sí? El camino se construye de fracaso en fracaso. Y lamentablemente en Latinoamérica tenemos una cultura que estigmatiza un poco el fracaso y tiene como mala fama el fracaso. Y en otros lugares no es así. En otros lugares hasta se llega a celebrar el fracaso y se vive como un paso más hacia el éxito, digamos, o hacia lograr el correcto funcionamiento de una empresa o de un emprendimiento, o hacia encontrar un negocio rentable, ¿sí? No queda otra cuando uno está haciendo algo que nunca hizo más que fracasar. Así que hay que perderle un poco el miedo al fracaso. Y acá me gustaría reflexionar un poquito de por qué le tenemos tanto miedo al fracaso. Bueno, la razón, creo yo, por la cual le tenemos tanto miedo al fracaso es porque fuimos educados de una forma en la cual cada vez que nos equivocamos nos castigaron. Cada vez que nos equivocamos en un examen nos desaprobaron. Cada vez que hicimos algo mal nos retaron, cada vez, y así. Entonces, de alguna forma, es como que cuando hicimos las cosas bien nos aprobaron y cuando hicimos las cosas mal nos desaprobaron. Esto nos pasa desde muy chicos, y cuando somos chicos no tenemos muchas veces las herramientas para entender que esas cosas no son personales. Muchas veces de chicos no entendemos que cuando nos desaprueban en un examen no es que nos están desaprobando a nosotros como personas, sino que es una situación puntual en la que nos están diciendo que hay algo que no hicimos bien o que podríamos haber hecho mejor. Entonces esto genera para mí una relación con el fracaso muy peculiar, en la cual de alguna manera sentimos que nuestro entorno nos valora de acuerdo a si fracasamos o si somos exitosos. Nos castigan cuando fracasamos, nos aprueban cuando somos exitosos. Esto genera un lazo entre el éxito, el fracaso y nuestra propia autoestima, ¿sí? Y ahí está el eje para mí de esta cuestión. Y de ahí yo pienso que viene el miedo que le tenemos al fracaso, ¿sí? Porque nos valoramos de acuerdo a nuestros éxitos o nuestros fracasos. Y eso yo creo que no es correcto, no está bien, o por lo menos no está del todo bien, ¿sí? Porque crea una creencia, una ilusión de que el fracaso es algo que en realidad no es. Y crea la sensación de que uno lo tiene que evitar. Y la realidad es que si uno quiere hacer algo que sea muy complejo, como un emprendimiento, muchas veces el camino va a ser caótico, incierto, y el fracaso está siempre ahí a la vuelta de la esquina. O sea que estadísticamente hay que fracasar, no queda otra. O sea, si están en un emprendimiento y no están fracasando en nada, yo hasta me preocuparía un poco porque sentiría que hay algo raro, ¿sí? Y no hay que tenerle miedo, ¿sí? Hay que amigarse con eso y no hay que sentirse mal por fracasar. Al contrario, ¿sí? Hay que sentirse bien por haberlo intentado. Y el secreto, obviamente,
Yo creo que es intentarlo, caerse y levantarse y volver a intentarlo y tratar de ir aprendiendo. No hay otro camino que no sea ese. Los niños, los chicos muy chiquitos, los niños muy pequeños tienen una relación completamente diferente con el fracaso. Presten atención, la próxima que vean un nene muy chiquito que esté haciendo alguna actividad que no le salga, fíjense que en general no se frustra o no se siente mal consigo mismo por fracasar, ¿sí? Nosotros mismos, de hecho, que hablamos español, lo aprendimos a hablar cuando teníamos 2-3 años y es uno de los idiomas más difíciles del mundo y lo aprendimos solo de escucharlo. Y si ven un nene hablando, al principio le cuesta un montón y le cuesta armar las oraciones y pronunciar las palabras, y cada vez que no le sale no se siente mal consigo mismo. Bueno, y termina aprendiendo a hablar, ¿no? Termina aprendiendo a hablar uno de los idiomas más complejos del mundo casi solo. Y bueno, porque todavía no le teme tanto al fracaso, no lo estresa tanto fracasar. Es chiquito y todavía no nos dio tiempo a enseñarle que está mal fracasar. Entonces, bueno, es una pequeña reflexión que quería hacer con respecto al fracaso, que me parece que no está de más. Ojalá con el tiempo nos vayamos acostumbrando a que el fracaso es parte del camino y no es algo que hay que tratar de evitar a toda costa. Bueno, dicho esto, quiero que volvamos un poco al tema del negocio, ¿sí? Ya montamos el negocio, ya tenemos nuestra parte de ventas, estrategia, el marketing, ya estamos aprendiendo a delegar tareas, ¿sí? Ya más o menos manejamos las finanzas, estamos atentos a las crisis que puedan llegar a venir. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, una parte importante de los negocios que las empresas suelen intentar hacer siempre es diversificarse. Diversificarse es hacer que tus ingresos no provengan de una sola fuente. Por ejemplo, si producimos cerveza y vendemos la cerveza en barril, solo en barril, ese no es un negocio que esté bien diversificado, porque si mañana la venta en barril, por lo que sea, llegase a caer, nosotros caemos en la volteada. En cambio, si nosotros vendemos cerveza en barril y además vendemos porrones y además vendemos latas y además en la puerta de la fábrica llenamos growlers y además alquilamos choperas para fiestas y para eventos y además hacemos cervezas para eventos empresariales a pedido y así se pueden hacer un montón de negocios dentro de un mismo rubro para diversificarlo. Esto va a producir que en el momento que el mercado se contraiga o que la economía entre en crisis o lo que sea, nosotros vamos a tener más opciones para vender la cerveza y quizás algunas sean más viables que otras. Quizás la venta de barriles a bares caiga muchísimo porque la gente no salga tanto a tomar cerveza. Entonces nosotros vamos a tener mucho más tiempo para poder dedicarle a la venta de growlers. Entonces le damos más manija a esa parte, ¿sí? Tener el negocio diversificado suele ayudar. Por supuesto que diversificar un negocio es un esfuerzo económico, es un esfuerzo físico. Otra cosa de la que quiero hablar es de la responsabilidad. La responsabilidad que uno tiene y uno asume. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay en general lo que uno suele escuchar la mayoría de las veces es que a las personas a veces les va mal, y cuando les va mal obviamente en tiempos de crisis en general, donde las economías están mal, donde los mercados se contrajeron. Entonces lo que uno suele escuchar son quejas y echarle la culpa a algo externo, a algo que pasa afuera, ¿sí? Son los políticos, son los economistas, son los bancos, son los pobres, son los subsidiados, siempre estamos como tratando de buscar algún responsable por nuestros fracasos. Justamente porque si fracasar nos hace sentir mal con nosotros, más fácil, mejor, o sea, más bien que haya sido culpa de alguien de afuera, ¿sí? Entonces es normal tratar de buscar la culpa afuera. Pero yo pienso
que es mucho más productivo buscar adentro de uno, ¿sí? Pero no culparse, sino buscar la responsabilidad. Y esto significa aceptar o ser consciente de que nosotros hoy estamos donde estamos por las decisiones que fuimos tomando, ¿sí? Fuimos nosotros mismos los que nos trajimos hasta acá, ¿sí? Eso no significa que las decisiones estén bien o estén mal, simplemente fueron decisiones. En su momento habremos tenido nuestras razones para tomarlas, pero las tomamos en definitiva y nos llevaron hasta acá, hasta donde estamos hoy. Entonces, cada vez que pasa algo malo, yo creo que la mentalidad de la persona que dice ¿qué parte de la responsabilidad de estar acá es mía? ¿Qué podría haber hecho yo para no estar acá hoy? Yo creo que esa mentalidad es mucho mejor. ¿Por qué? Porque te abre la cabeza a una parte mucho más creativa, ¿sí? Si yo estoy, cada vez que me pasa algo, responsabilizo al gobierno o a la inflación o a mis socios o a mi familia o a mi novia o a quien sea, yo lo que estoy haciendo es poniendo de alguna forma un poco mi destino en mano de cosas externas. Y las cosas externas no se pueden controlar. En general es muy difícil controlar algo ajeno a nosotros, ¿sí? Incluso a veces es difícil controlar cosas de nosotros mismos y con más razón es difícil controlar cosas externas. Entonces, cuanto más hacia adentro sea el análisis y el análisis de la responsabilidad, mejor, ¿sí? Eso, como ya les dije, para mí abre el camino a un lugar mucho más creativo del cual se pueden obtener soluciones, ¿sí? Entonces acá hay como dos caminos para mí. Uno, el de responsabilizarme a mí y aceptar la parte de la responsabilidad que me toca, y otro camino, el de responsabilizar a los demás. La parte de responsabilizarme a mí me hace ser creativo, me hace pensar en los errores que cometí, en la experiencia que no tenía y aprendí, me hace pensar en qué puedo hacer para no volver a cometer esos errores, etc. El camino de responsabilizar a los demás me hace enojarme, me produce ira, me genera resentimientos, me produce estrés, malestar, me enojo con las personas, me enojo con los gobiernos, vivo indignado, ¿sí? Y en definitiva no resolví ninguno de los problemas que me llevaron a estar a donde estoy. Entonces voy a tratar de ponerlo con un ejemplo justo del ambiente de la cerveza. El otro día en un foro estaba leyendo y leo un comentario de un muchacho pobre que decía que él hacía 10 años que se dedicaba a fabricar cerveza y que hacía 10 años que había dejado su trabajo y que tenía una pequeña fábrica en su casa, tenía un equipo de 100 litros y él elaboraba 800 litros de cerveza por mes. Y estuvo 10 años viviendo muy bien sin ningún problema con esos 800 litros. Claro, él no pagaba alquiler, no tenía un lugar habilitado, vendía su cerveza mayormente fuera de la FIP, digamos, entonces no pagaba impuestos, entonces era todo ganancia para él, ¿sí? Entonces el muchacho decía que por culpa de los gobiernos y de la inflación y de las cervecerías grandes que están vendiendo cerveza a muy bajo precio, a él ya se le complica vivir de eso. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo menos de 800 litros por mes, porque las cervecerías grandes, los jugadores grandes que están apareciendo, están poniendo cervezas muy baratas en el mercado. Cervezas malas, pero cervezas baratas al fin, y tienen habilidad para venderla, entonces la colocan. Los bares las eligen porque el mercado las consume igual, porque el consumidor todavía no está educado para distinguir entre una buena cerveza y una cerveza mala. Como consecuencia de todo esto, este muchacho decía que su negocio estaba yendo para atrás y estaba muy indignado y despotricaba contra medio mundo. Y si bien es cierto todo lo que él dice, los gobiernos son un desastre, aparecen estos jugadores que venden cerveza muy barata, el consumidor no está correctamente educado. Si bien es cierto todo eso,
este muchacho hacía 10 años que estaba en esa situación. Y la pregunta que yo me haría en lugar de él sería, no que por culpa de quién estoy acá, sino qué responsabilidad tengo yo en esto, ¿sí? Antes no existían estos grandes jugadores en el mercado que vendían cerveza artesanal muy barata. ¿Por qué yo pensé que nunca iban a aparecer? ¿Sí? ¿Por qué nunca lo tuve en cuenta? ¿Por qué nunca se me ocurrió pensar que en algún momento iban a aparecer esos jugadores? Si es un mercado con un margen de ganancia bastante alto, al que no es difícil acceder, no es tan difícil por lo menos como otros mercados, ¿sí? Entonces era lógico que en algún momento aparecieran grandes cervecerías a vender cervezas a menores precios, ¿sí? También es lógico pensar que en algún momento la economía va a ir mal. Este muchacho, desde que tuvo su cervecería, se enfrentó a crisis económicas menores, o menores entre comillas, pero yo me preguntaría, ¿por qué no pensé que la economía iba a colapsar en algún momento? Si siempre hay en algún momento hiperinflación, problemas, despidos, caos en Argentina, si ya sé que la economía es así, ¿por qué me hice la idea a mí mismo? ¿Por qué me sorprende ahora que pase esto? Si yo ya sabía que iba a pasar, ¿sí? Esa es la diferencia entre buscar la responsabilidad dentro y buscar la responsabilidad fuera. Entonces eso tiene que servir para que nosotros vayamos tomando decisiones constantemente sobre nuestro emprendimiento, ¿sí? Porque si hoy ustedes están produciendo cerveza, están produciendo por decir un número, 5.000 litros por mes, y están produciendo Scotch, Honey, IPA y Kölsch, que son las cervezas quizás más tomadas, ¿sí? Tienen un margen de ganancia y quizás con eso están muy bien, ¿sí? Los invito a empezar a cuestionarse un poco qué puede llegar a pasar en el mercado que los afecte a ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa si aumenta la materia prima y ustedes no tienen la capacidad de producir más cantidad? ¿Qué pasa si de golpe Patagonia empieza a sacar una línea de cervezas pseudo artesanales para vender a los bares a la mitad de precio de la que la venden ustedes? Porque sepan que Patagonia tiene detrás de sí una espalda gigantesca. Ellos pueden hacer maniobras como esa solo para joderle la vida a los cerveceros artesanales, aunque no ganen plata, aunque pierdan, tienen como el margen para maniobrar de esa forma. Tienen la posibilidad de aguantar pérdidas millonarias para destruir a su competencia. Entonces, si en algún momento lo tienen que hacer, lo van a hacer, ¿sí? Porque son agresivos a la hora de meterse en los mercados, ¿sí? Si ustedes están vendiendo la cerveza a 80, 90 pesos el litro y le sacan un margen de ganancia del 150%, del 200%, bueno, sepan que una empresa bien automatizada de producción puede sobrevivir con un margen de ganancia muchísimo menor. Entonces es razonable que aparezcan jugadores en el mercado que hagan esos mismos estilos y que en vez de sacar un margen del 150% saquen un margen del 50% y produzcan muchísimo volumen, ganen muchísima plata y nos dejan a todos afuera del mercado, ¿sí? Entonces todas esas cosas van a pasar, ¿sí? Todas esas cosas van a pasar en algún momento. ¿Y cómo se están planteando ustedes? ¿Cómo nos estamos plantando nosotros ante eso? ¿Qué pasa cuando eso pase? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Bueno, esa es la mentalidad de buscar la responsabilidad adentro, que nos pone creativos y nos hace tomar decisiones más inteligentes, a mi modo de ver, más inteligentes, para poder así seguir manteniendo nuestro negocio, ¿sí? Habrá cervezas que esos competidores no van a poder hacer nunca, ¿sí? Una cerveza muy compleja que lleve una elaboración muy sofisticada, cervezas de guarda, por ejemplo, ya es más complicado para hacer en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿sí? Y cuanto más responsabilicemos a los de afuera,
menos creativos vamos a ser. Hice bastante hincapié en esta parte porque me parece importante, y nosotros tenemos como una especie de cultura de echarle la culpa siempre a alguien más. Entonces, nada, me gustaría de a poco que eso vaya cambiando. Si bien es cierto que los políticos han hecho mucho daño y la corrupción nos ha hecho mucho daño, siempre hay que tratar de nosotros jugar con las cartas que nos tocan. Esas son las cartas que tenemos en América Latina y hay que jugar el juego con estas cartas, ¿sí? Entonces siempre responsabilidad para adentro. Otro tema relacionado un poco también a la mentalidad es que entre emprender y ser empleado hay grandes diferencias, sobre todo a la hora de cómo ingresa la plata a nuestro bolsillo. Cuando somos empleados nos llega la plata y lo que llega lo podemos gastar, o a grandes rasgos podemos gastarlo, no más de lo que ganamos, pero la plata que tenemos en nuestro poder es nuestra, nos la ganamos. Cuando tenemos un emprendimiento, lo que suele pasar es que el dinero que nos llega no siempre lo podemos gastar, ¿sí? Lo que facturamos no es nuestra ganancia. Y a veces, cuando una persona sin experiencia se mete en un nuevo negocio, de golpe empieza a ver una cantidad de dinero que nunca vio y automáticamente la empieza a gastar, y sin darse cuenta se está comiendo su utilidad, y además se está comiendo plata que no se tendría que estar comiendo. Se está comiendo materia prima que va a tener que comprar, se está comiendo fermentadores, se está comiendo equipos que se van a romper y van a necesitar mantenimiento, se están comiendo ahorros que vas a necesitar para cuando las ventas sean más bajas por la estacionalidad, por el frío, por lo que sea, ¿sí? Entonces eso es un detalle a tener en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento, ¿sí? Cómo gastar la plata, ¿sí? Mucho cuidado con eso, hay que ser cauteloso. Lo ideal es tener reglas y cumplirlas, ¿sí? Ser estricto. Por ejemplo, si tenemos una utilidad, por decir un número, de 100.000 pesos mensuales, y con eso nosotros tenemos que vivir y mantener la fábrica, bueno, entonces una buena idea quizás es que esté prohibido que yo saque más de 30.000 pesos por mes hasta que no suban las utilidades, ¿sí? Porque si no, es muy tentador agarrar y gastarte esa plata en algo que te guste o en algo que quieras hacer, y el día que precisas ahorros no los tenés. O, por ejemplo, otra cosa sería, si a mí me gusta mucho, por ejemplo, aumentar la producción, bueno, no gastar más del 20% de esa utilidad por mes en aumentar la producción, porque no todo en la vida es aumentar la producción, ¿sí? Hay muchas cosas en las que posiblemente vamos a gastar, hay gastos que vamos a tener y no sabemos que vamos a tener, entonces hay que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Porque lo peor que le puede pasar a un proyecto es quedarse sin plata. Ese es el último adiós generalmente de un proyecto. Y esto me lleva al otro punto del que quiero hablar, que es el tema de la reinversión, ¿sí? El tema de la reinversión. Nosotros vamos a estar ganando plata si todo sale bien, si hicimos bien todo lo que venimos hablando, y algo tenemos que hacer con ese dinero, ¿sí? O se gasta o se guarda en general. Entonces, ¿cómo se gasta y cómo se guarda? Bien, acá hay una diferencia muy grande con respecto a lo que uno normalmente hace con la plata. Uno normalmente, cuanto más plata gana, más plata gasta, ¿sí? Y esa no es una manera inteligente de gastar. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma inteligente de gastar es medio contraintuitivo. Les voy a contar con un ejemplo que me pasó hace muy poco. Hace poco estuvieron mis viejos en mi casa, y acá en Capital Federal, en Buenos Aires, y se sorprendieron de ver la cantidad de edificios en construcción que hay, edificios de departamentos. Entonces mi viejo me dice, ¿cómo puede ser que en el medio de una crisis se esté construyendo tanto? Entonces significa que no estamos tan en crisis. Y la realidad es que
no necesariamente significa eso. Eso significa que hay gente que está gastando plata en construir edificios. Entonces, ¿por qué la gente está gastando plata en construir edificios? Porque esas personas tienen una mentalidad diferente a la que tenemos la mayoría de nosotros. Esas personas son empresarios o emprendedores inmobiliarios que tienen una estrategia a la hora de gastar su plata, no la gastan deliberadamente. Les cuento cómo es el asunto. Hace algunos años, como ya saben los que son de Argentina, en Argentina se dieron un montón de créditos hipotecarios, ¿sí? Montones. Incluso se los daban a monotributistas o a personas que cobraban en negro y podían demostrar de alguna manera que tenían una ganancia mensual en negro. Algo medio inédito en Argentina, nunca había pasado algo así. Pero se lo daban. Entonces, ¿qué ocurre? Un montón de gente, además eran créditos a tasas de intereses muy bajas. Un montón de personas, a raíz de esto, entusiasmadas, sacan créditos para comprar viviendas. Las inmobiliarias, obviamente, ¿qué hacen? Aumentan los precios, ¿sí? Porque hay mucha demanda. Entonces hay mucha gente con mucha plata dispuesta a comprar, los precios de las casas aumentan. El empresario inmobiliario, en ese momento, ¿qué es lo que hace? ¿Va y saca un crédito para construir? ¿Va a sacar un crédito para comprar un departamento, ya que hay créditos, hay una especie de hiperliquidez de créditos? Por supuesto que no. El empresario inmobiliario aprovecha el aumento de los precios y vende en ese momento. En el momento en el que el mercado está en el punto más alto, el empresario inmobiliario vende sus propiedades. De a poco los créditos se empiezan a terminar y las personas dejan de tener créditos para comprar. Cuando se terminan los créditos, esta cadena de compras se termina, ¿sí? Y las inmobiliarias no les queda más remedio que, para seguir vendiendo al ritmo que venían vendiendo, bajar un poco los precios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el momento en el que todos estamos entusiasmados comprando, las personas que tienen el capital y que tienen los inmuebles están vendiendo. Los empresarios están vendiendo. Pasa el tiempo y muchos de estos créditos están sujetos a tasas de interés que están ajustadas según la inflación. Se dispara el dólar, se duplica prácticamente el valor del dólar con respecto al peso y estas tasas se disparan. Mucha gente no puede pagarlas y no le queda más remedio que entregar su casa, que era la garantía con la que habían sacado el crédito. Cuestión que el banco se termina quedando con la casa de esas personas y lo que hace es rematarla. Cuando la rematan a un precio, por lo general, mucho menor al precio original de venta. Cuando se hace este remate, adivinen quién es el que está ahí listo para volver a comprar. El empresario que había vendido en el punto más alto del mercado. Vendió en $100.000 y compra en un remate a $70.000, $80.000, $90.000, lo que sea, ¿sí? En una sola transacción gana miles y miles de dólares. La economía, a partir de eso, de ese momento, se empieza a contraer, por decirlo de alguna manera. No es literal que se contrae, pero deja de crecer, ¿sí? Deja de crecer, lo cual no es bueno para ninguna economía. La economía deja de crecer, pero el empresario ya hizo su negocio. En este último año, lo que ocurre es que la economía, la macroeconomía, llega a un nivel como de estabilidad. El dólar se estabiliza en los 43, 44 pesos, está ahí bastante tiempo, el déficit fiscal se reduce, hubo superávit por primera vez en no sé cuántos años, no hay déficit en la balanza de pagos, no hay déficit comercial, entonces las cosas están a grandes rasgos un poco mejor. Entonces, el empresario que vendió en el momento que las cosas estaban muy caras, ahora tiene el capital para actuar. ¿Y qué hace el empresario en este momento que nadie está comprando? En este momento que nadie está comprando porque todo el mundo está como
con miedo a ver qué es lo que va a pasar con los gobiernos, si va a ganar Macri, si va a ganar Kirchner. Hay incertidumbre en los mercados, entonces nadie quiere gastarse la plata ahora. Tampoco hay mucha plata que gastar. El empresario entonces en este momento está invirtiendo. En este momento que nadie está comprando, él está gastando, ¿sí? Él está haciendo edificios en este momento, y de ahí es que viene la respuesta a la pregunta de mi viejo: ¿cómo puede ser que haya tanta gente ahora en este momento construyendo? Son los empresarios que vendieron en el punto más alto y ahora están gastando, ¿sí? Ganaron plata cuando todos estábamos gastando, y ahora que ninguno está gastando, ellos la están gastando. Cuando la economía dé alguna señal de repunte y el Estado quiera fomentar los negocios inmobiliarios, va a volver a dar créditos y nosotros chochos vamos a ir a comprar nuestra casa. ¿Y quiénes van a estar ahí con los edificios listos para vendernos? Los empresarios, ¿sí? Otra vez, cuando nosotros estamos chochos por comprar, ellos están listos para vender y acumular. Entonces fíjense cómo siempre el gran negocio, la gente que hace plata, siempre se está moviendo, pareciera que se mueve al revés de lo que se mueve el interés general, y algo de cierto hay en eso, ¿sí? Entonces, a medida que nuestro emprendimiento vaya creciendo, de a poco vamos a ir consiguiendo capital, y de a poco hay que aprender a comportarse un poco de esa manera, ¿sí? Hay que tratar de leer un poco el mercado y ir anticipando en la medida que se puede qué es lo que va a pasar con la economía, qué es lo que va a pasar con los precios, qué es lo que va a pasar con el dólar, qué es lo que va a pasar con los insumos, etcétera, y en base a eso se pueden tomar muchas mejores decisiones de inversión, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo personal, algo que nos pasó a nosotros en nuestros comienzos. Arrancamos a fabricar en un invierno y empezamos a vender cada vez más. Cuando llega el verano, para nosotros explota la producción. Entonces no dábamos abasto con los barriles, ¿sí? Si teníamos más barriles podíamos vender más. Sin embargo, quedaba solo un mes de verano. La cuestión es que en ese momento éramos un poco más ingenuos. Fuimos y compramos, con toda la plata que tenía, compramos barriles. Empezamos a vender más, debemos haber vendido más una semana. A la semana siguiente empieza a hacer frío, cae el consumo y los barriles estaban todos en la fábrica hermosos, apiladitos, nuevos, ahí en un rincón. Entonces nos gastamos toda la plata que teníamos en barriles que no pudimos usar hasta el año siguiente, que volvió a subir el consumo. Y en ese invierno hubo un par de meses que estuvimos al borde de no llegar a pagar las cuentas y no teníamos ahorros para poder pagarlas porque teníamos todos los barriles ahí, ¿sí? Y tampoco era fácil venderlos porque al haber bajado la demanda nadie quería invertir en barriles. Entonces nada, fue una mala decisión que tomamos en el momento por apuro, por no leer bien el mercado, por no anticiparnos un poco a lo que iba a pasar. Parece una pavada, pero una cosa así puede tranquilamente fundir un proyecto y acabarlo, ¿sí? Así que bueno, les quería contar un poco el tema ese de las inversiones. Quizás hubiera sido una mejor idea, en vez de comprar barriles, ahorrar esa plata, comprar dólares y esperar. Y cuando pase el verano y los primeros meses de invierno, ver cómo viene la mano y ver en qué conviene gastarla ahí. Quizás nos dábamos cuenta que ese invierno venía muy mal y convenía no gastarla por si había que pagar cuentas, ¿sí? O quizás nos dábamos cuenta que al verano siguiente lo que iba a andar eran las latas y comprar una enlatadora. No sé, lo que sea, pero en sí fue una mala decisión y aprendimos de ese error. Bueno, por último, y con esto ya terminamos, me quiero referir un poco a los mercados en general, a cómo están evolucionando y cómo se están comportando en las últimas décadas.
como todos sabemos, hay como una especie de vorágine y evolución en todo lo referido a tecnología, y ningún negocio es ajeno. La tecnología nos ha permitido aumentar las ventas, aumentar la calidad, la automatización en general nos ha permitido mejorar los procesos, ¿sí? En general fue positivo, pero eso trae consigo el problema de que todo cambia muy rápido. Y en los emprendimientos, cuanto más grande es un emprendimiento, más difícil es tomar esas decisiones de forma rápida. Porque si una decisión mal tomada puede terminar con la vida de un emprendimiento, bueno, más vale tomarse el tiempo necesario, ¿no? Pero bueno, a veces el tiempo no está. Hay que tomar decisiones muy rápido porque los mercados son muy dinámicos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, yo creo personalmente que se soluciona con conocimiento, ¿sí? La única forma de estar al día es no dejar de aprender nunca. Estar siempre al tanto de las nuevas tendencias, la nueva tecnología, las nuevas redes sociales, los nuevos gustos de los consumidores, la nueva forma de consumir, cómo deciden, en este caso por ejemplo los millennials, la generación X, cómo deciden ellos elegir los productos que compran, qué tienen en cuenta a la hora de decidir. Por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, o no tan tonto, las generaciones más jóvenes son mucho más conscientes de los problemas ambientales que nos afectan hoy en día. Entonces ellos están aprendiendo a elegir los productos de acuerdo a si las empresas cuidan o no el ambiente en los procesos. Entonces eso no es menor, ¿sí? Si es una tendencia que está comenzando, quizás se convierta en una tendencia cultural y en algo arraigado, y las empresas que van a sobrevivir son las que se hayan adaptado, las que hayan aprendido a mostrar, no solo a cuidar el ambiente, sino a mostrarlo y a saber venderse como una empresa que cuida el ambiente, ¿sí? Eso por poner un ejemplo lo digo, ¿verdad? Así que la única forma de estar al tanto y de sobrevivir a eso para mí es estar ahí, al pie del cañón, siempre aprendiendo y alerta a las nuevas tendencias. Por eso también en parte al principio del video yo les decía de que es importante delegar, así nosotros tenemos la cabeza más despejada para poder pensar este tipo de cosas, ¿sí? Estas estrategias. Esta parte estratégica es importante y lo ideal es que la pensemos nosotros. Es difícil que la piense alguien que no creó el negocio. Bueno, gente, este fue, creo que es uno de los videos más largos que hemos hecho. Espero que valga la pena escucharlo y que los ayude en algunas partes, ¿sí? Voy a hacer un breve resumen de todo lo que hablamos. Lo tengo acá anotado. Hablamos un poco de la rentabilidad, ¿sí? Hacer cerveza es un negocio rentable, ¿sí? Sigue siendo un negocio rentable, pero sigue siendo un negocio de volumen, ¿sí? Tengan en cuenta que hay que producir bastante cantidad para que sea rentable. Es muy importante entender también, hablamos que es muy importante entender que la parte de ventas, la estrategia y el marketing, el manejo de las redes y la identidad de nuestra marca son tan importantes o más importantes que la producción y la calidad de nuestro producto en sí misma. Si nosotros de Homebrewers le damos 100% de importancia a la calidad y cuando pasamos a ser emprendedores le damos 100% de importancia a la calidad y 0% al resto de las cosas, eso es una receta para el fracaso, ¿sí? Hay que aprender a delegar tareas porque es importante que nosotros nos ocupemos de lo más crítico de la empresa en cada momento, ¿sí? Hay que tratar en lo posible de entender las finanzas dentro de la empresa, de entender el tema de los impuestos, de entender las consecuencias que puede llegar a tener no hacer las cosas legales, ¿sí? Eso es importante. Y en general, lo mejor en ese sentido es saber asesorarse, ¿sí? Saber tener un buen abogado, un buen contador, alguien que nos explique qué nos conviene hacer en cada momento, si nos conviene formar esta sociedad, si nos conviene ser monotributistas, si las sociedades anónimas son mejores que la SRL para el tipo de negocio que nosotros queremos hacer. Hablamos también un poco de lo importante que es vivir en el mundo real, de lo importante que es aceptar las reglas de juego como son hoy, ¿sí?
hay que aceptar que van a venir crisis, hay que aceptar que van a venir competencias, hay que aceptar que hay peligros, ¿sí? Y hay que aceptar la responsabilidad que nos llevó hasta acá, ¿sí? Hay que aceptar que nuestros actos y nuestras decisiones nos trajeron hasta acá, y que todas esas cosas que nombraron existen y van a seguir existiendo, y nosotros tenemos que jugar ese juego, no queda otra. Entonces más vale prestarle atención y asumir la responsabilidad antes que estar buscando responsables afuera. Hablamos también de amigarse con el fracaso y de verlo simplemente como un escalón en una escalera hacia el lugar donde queremos llegar, hacia el lugar donde queremos llevar nuestro proyecto. No hay otra forma de avanzar que no sea de fracaso en fracaso, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen todos los grandes empresarios a nivel mundial. Entonces, amigarse con el fracaso y tratar de despegarlo un poco de nuestra autoestima, ¿sí? Que nuestro valor no tiene nada que ver con el éxito o fracaso de nuestros emprendimientos, ¿sí? Hablamos también de lo importante de saber diversificar el negocio, de no casarse con un solo tipo de producción, de no casarse con un cliente, de no casarse con un distribuidor, ¿sí? Siempre, cuanto más diversificado esté el negocio, más resistente a los vaivenes del mercado va a ser. A su vez, cuanto más diversificado esté, más trabajo y más esfuerzo va a requerir. Así que es una cuestión de compromiso entre esas dos cosas, ¿de acuerdo? Así que cada uno tendrá que evaluarlo, su proyecto, y decidir en qué le conviene gastar energía en diversificar y en qué no. Hablamos también de la diferencia entre ser empleado y ser emprendedor. Hablamos un poco también de la falsa, a veces, seguridad que nos genera ser empleados y creer que de esa forma tenemos un trabajo estable, cuando realmente no siempre es así, y eso nos puede llevar a que cuando somos emprendedores sentir que no tenemos un trabajo estable, lo cual tampoco termina de ser cierto, porque hay que aceptar que no siempre se va a ganar lo mismo, ¿sí? Cuando las cosas estén bien se gana mucho, cuando las cosas están mal hay que trabajar el doble para ganar la mitad. Hay que aceptar esa regla de juego y aprender a gestionar las emociones para no volverse loco cuando las cosas no estén como nosotros queremos que estén, ¿sí? No hay que decirle al mercado cómo tiene que estar, simplemente tenemos que aceptar cómo está el mercado y jugar con sus reglas de juego. Recuerden también tener cuidado a la hora de reinvertir la plata y de cómo gastarla. A veces la lógica que tenemos como personas individuales va un poco en contra de cómo gastan la plata las entidades, las empresas o las personas que tienen mucho capital. Y de a poco tenemos que ir aprendiendo a gastarla de esa forma, de manera inteligente, que nos rinda. Y por último, vivimos en un mundo muy dinámico donde todo cambia muy rápidamente y solo los que se saben adaptar van sobreviviendo. Y yo personalmente creo que el secreto para saber adaptarse es tener la mayor cantidad de conocimiento posible de lo que está ocurriendo, y de esa forma vamos a tener un panorama un poco más claro de qué decisiones tomar. Muy bien, gente, se me hizo largo el video, espero que les sirva, espero que lo sepan aprovechar. Para terminar, lo último que les quiero decir es que yo no estudié administración de empresas, estudié ingeniería, no estudié economía, no soy un analista financiero, ni tampoco doy consejos de inversión ni nada por el estilo, así que todo lo que estoy diciendo es en su gran mayoría en base a experiencia y cosas que he leído y gente con la que he hablado. Tengo la suerte de tener socios que son empresarios de verdad y que me enseñan mucho, pero siempre todo esto está sujeto a un experimento que demuestre lo contrario, digamos, ¿sí? Esa es la magia también de emprender, que no hay recetas y muchas cosas, si valen y si no valen, se pueden hacer valer de alguna manera.
Déjenme en los comentarios si les gustó, déjenme en los comentarios saber también si les interesa que profundice en algún tema en particular de todos los que hablamos. Si les gustó el video, compártanlo. Yo creo que puede llegar a este tipo de cosas, puede llegar a servirle mucho a personas que nunca emprendieron y están por emprender. Me encantaría que las tasas de éxito suban y sean mucho más altas de los que son hoy en los emprendimientos, sobre todo en Argentina, que son muy bajas. Así que espero haber contribuido un poco a esa causa con este videito. Les mando un abrazo a todos y que anden muy bien.